hace falta. Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de La Belleza de Cristo. En este caso tenemos a Almudena Calvo y pues no sé cómo presentarte, Almudena, porque esto... Yo te ayudo si quieres. Ayúdame, por favor. Vale. Almudena nos va a hablar de un tema que a todos nos apasiona, que es Lux de Rosalía y el final de la posmodernidad. Bajo este título tan prometedor y tan atrevido, vamos a ver si realmente va a acabar con la posmodernidad. Bueno, pues, y Almudena, cuéntate un poco de ti misma y así, porque Vale. si no yo meteré la pata. No te preocupes, Javier. Pues nada, mil gracias por haber venido. Soy Almudena Calvo Domper. Últimamente siempre tengo la tentación de no empezar presentándome por lo profesional, porque pienso que es una tentación muy posmoderna, ¿no?, que tenemos, que es definirnos por lo que hacemos, producimos, barra tal. Entonces, creo que es un buen momento para presentarse por los vínculos, ¿no?, de dónde venimos. Entonces, soy hija de Marta y Felipe, estoy casada con el amor de mi vida, Fernando, tengo 4 hijos y podría empezar a hablar ya de amigos, hermanos y tal, pero creo que eso es lo que más me define, mis amores. Después, soy periodista, especializada en comunicación corporativa, trabajo en comunicación institucional. Parte de mi trabajo es ver cómo se construyen los relatos sobre los temas, ¿no?, en lo que es la opinión pública, y desde siempre me ha interesado también a través de la cultura cómo vamos, cómo influye, ¿no?, la concepción de las cosas, ¿no?, en cómo moldeamos nuestras vidas, cómo nos proyectamos. Entonces, claramente hablaremos, ¿no?, de características de esta época, pero que de alguna manera nos han llegado continuamente a través de la cultura en un sentido amplio, ¿no? Yo ahora ya metería incluso redes sociales, internet, ¿no? Aquí se habla de cultura de la buena, ¿no?, verdadera, arte, pero bueno, que creo que el arte ahora también se declina de muchas maneras, ¿no? Entonces nada, últimamente hablo en sesiones, conferencias, normalmente voy a foros así más de educación, hablar de la letra pequeña de la cultura posmoderna, ¿no? O sea, que hemos aceptado, ¿no?, sin leer muy bien, ¿no?, esa letra, qué ideas nos han llegado. Al menos yo hablo como millennial, late millennial, ¿no?, soy del 93, que nos ha influido, ¿no?, a través de la cultura, y que creo, o sea, algunas son falacias, también veo que hay muchas oportunidades en esta época, pero bueno, que algunas cosas que trae, ¿no?, esta posmodernidad de la que hablamos no están muy alineadas como con los anhelos profundos que tenemos como ser humanos. Y no sé, podría decir más cosas, pero vamos, profesional eso, personal lo otro. Vale, es que, si queréis intervenir, tenemos este micro y así se recoge lo que se diga y yo lo voy pasando y nada. Y así también tú decías que podía ser una cosa participativa. Sí, por o sea favor. Entonces yo para empezar, o sea, yo no he hecho una tesis en Lux Rosalía, ¿vale? Creo que, supongo que muchos habéis venido porque os interesa el tema y tendréis vuestras propias ideas, ¿no?, e interpretación. A mí me gustaría hacer esto un poco abierto, o sea, yo os contaré lo que he pensado sobre lo que ha pasado con el nuevo disco de Rosalía, pero aspiro a que podamos hablar, ¿vale? O sea, que porque conozco a gente en el público, tú el primero, pero a que hay gente mucho más sabia que yo y que podría aportar una visión artística mucho más profunda, ¿no? Entonces, eso. Luego, a través de las canciones, yo creo que, vamos, me gustaría que también hablarais vosotros. Y también como anecdotilla, Rosalía la sigue. O sea, que tenemos aquí... ¿Y cómo no he dicho yo esto en mi presentación? Estoy planteándome quitar de mi currículum el máster, que no sirve para nada, y poner me sigue Rosalía. Me sigue en Instagram Rosalía. Os voy a contar esto porque no, es como impensable, o sea, yo no sé en qué momento pasó esto. Yo escribo en redes sociales, Almucedomper, y suelo hacerlo más artístico en el sentido de escritura, o sea, tampoco aspiro a hacer ensayos ni nada por el estilo, ¿no?
momentos de la vida, cotidianos, y saco ideas y tal. Y nunca había hecho un Reels. Y entonces dije, sacó el disco Rosalía, soy absoluta fan, o sea, ya lo iréis notando. Y entonces digo, me estaba poniendo nerviosísima la crítica que estaba recibiendo de parte de muchos sitios, ¿no? Y entre otra, que luego hablaremos, pero no, es todo marketing, se está subiendo a una ola de no sé qué, bueno, en fin. Y entonces, claro, yo, por lo que he visto de Rosalía desde que empezó, Los Ángeles, ¿no? Cuando no la conocía prácticamente nadie, vino de C. Tangana, o sea, al principio de su carrera estaba muy ligada, ¿no? Con C. Tangana, le escribía canciones, en fin. Que desde ahí la he visto una mujer que vive y a partir de lo que vive crea, sin pedir perdón, permiso, o sea, ya está. Entonces, así ha ido como cambiando también su propia obra, ¿no? Entonces, cuando saca Lux, claro, podíamos esperarnos cualquier cosa, porque viendo cómo ha ido evolucionando, pues efectivamente podía pasar cualquier cosa, pero me parece que es un disco muy lleno de verdad. No solo de verdad como humanidad o humana, ¿no? A que nos conecta a todos, porque habla de la trascendencia de Dios y de muchos otros temas, sino yo veo que es un disco muy vivido. O sea, es rarísimo, sino que ella produzca esto, ¿no? O cree esto. Entonces, estamos obsesionados con meter a los artistas también en etiquetas, por convertir a los artistas en activistas. Todo, o sea, la mirada política lo impregna todo. Entonces, mucha crítica hacia lo que había ella creado con Lux era como, no lo sé, como otra vez la dicotomía izquierda-derecha, liberal, no sé cuántos. Digo, es que, o sea, su obra nunca ha estado encajada en estos términos, ¿no? Y pienso que, en general, la obra de ningún artista la podemos encajar así, ¿no? Hay artistas muy activistas, pero creo que ella no es eso. Es que no, o sea, es como si ahora de repente se ha olvidado de las clases vulnerables y tal, y dices, bueno, es que es millonaria, o sea, quiero decir, pues habla desde donde está, vive en un mundo de no sé, de desenfreno, de tal, y ahora de repente, pues necesitaba pararse y pensar y leer y recluirse un poco y mirar el mundo interior. Pues yo creo que ha creado desde ahí, ¿no? Entonces hice un Reels defendiéndola como persona. En plan, yo simplemente creo que es una tía que vive y crea. Y me empezó a seguir. y fue un Reels muy divertido, conecté con gente así muy variopinta. Y entonces yo, ni corta ni perezosa, digo, claro, lo compartí en stories, ¿no? Digo, ¿no sabéis lo que me ha pasado? O sea, lo tengo que contar, tal. Y había visto hace poco otro vídeo de uno que hacía tecno y tal, y que, o sea, me sigue Rosalía, entonces el tío absolutamente emocionado, ¿no? Y cuando puse el story pensé, la estoy deshumanizando, estoy hablando de ella como en tercera persona, ¡ay, me sigue Rosalía! Y es que ella misma le ha dado a seguir y habrá conectado con algo del mensaje, entonces la escribí. Y nos intercambiamos un par de mensajes. ¡Ay, puta, no sé qué! Oye, que noto muchísimo el cariño, tal. Por supuesto, yo le dije que estaba invitada a mi casa, ¿entiendes? O sea, digo, cuando pases por Madrid. Cuando quieras despejarte, ¿sabes? Tampoco le quería decir, y ver la vida como aquí de los ¿sabes? De la plebe, vente con nosotros y tal. Y nadie me dijo, cuando pase por las Rozas te aviso y tal. Bueno, nada, le tenía que haber invitado a esto de hoy, ¿te imaginas? Joder. Bueno, nada, esto es mi historia de amor con Rosalía. A ver si continúa en algún momento. Yo rezo para que seamos amigas, pero bueno. Total, que entonces, Lux, el disco Lux. Me parece que era un disco absolutamente impredecible, ¿no? O sea, en una época como de inteligencia artificial que crea en base a probabilidades. O sea, lo de Lux no se lo podía esperar nadie, ¿no? Entonces, no sé si es muy audaz esto de que inicia el fin de la posmodernidad, o de alguna manera es uno de los signos, ¿no? Pero voy a intentar defenderoslo y, por supuesto, me lo podéis tirar abajo, ¿eh? Entonces, yo creo que una de las cosas llamativas de este disco es llevamos décadas, por lo menos desde que yo nací, pero llevamos décadas relegando la fe, los temas de trascendencia, ¿no? Dios, pues al cajón de los locos, los imbéciles, los nostálgicos. O sea, yo me he hecho mayor en un mundo donde Dios sonaba a Franco, no sé cómo decirte. O sea, casposo, oscuro,
es que casi te imaginabas a Peña que encarcelaba a otros, o sea, era como, ¿no? La iglesia era una cosa, bueno, seguíamos visitando catedrales y tal, pero por supuesto no era algo interesante. Y uno de los síntomas que veo de que estamos agotando una época, uno de ellos es este, ¿no? Que todo lo que suene, pues sí, a Dios, a que puede que haya algo, ¿no? Por encima de nosotros, que no nos hemos dado la existencia a nosotros mismos, que existen conceptos que nos unen como humanidad, el bien, la verdad, la belleza, o sea, los trascendentales que hemos abandonado hace mucho tiempo. Empezamos a buscarlos ahora, ¿no? O sea, este resurgir de la espiritualidad, que me gustaría empezar por aquí, yo creo que es absolutamente real, y Lux lo que ha hecho básicamente es sacar esa tendencia que ya está pasando a la superficie, a lo mainstream, o sea, ha explotado, por así decirlo, con Lux. Yo veo que ya venía pasando, de un tiempo a esta parte hablábamos con normalidad de, no, pues las energías, todo el tema relacionado con la New Age, de los chakras, hasta, o sea, todo el mundo, bueno, de repente iniciaba también su propia búsqueda, ¿no? De algo más allá de mí, que me conecta con otros, con el mundo. Y entonces, hace unos años todavía lo de voy a misa, o sea, todavía sonaba algo muy extraño, pero ya empezaba a sonar con más naturalidad, la gente se atrevía a hablar con más naturalidad de su búsqueda espiritual. Entonces, yo creo que eso es uno de los síntomas, ¿no? De que vamos agotando esta época. Pero claro que es que Rosalía, o sea, Rosalía está ya en el Olimpo del pop global. O sea, no ha hecho este disco siendo una artista de nicho en los márgenes de la industria, que con perdón ahí se te permiten muchas cosas, ¿no? Porque al final pues creas, ¿no? De una manera mucho más auténtica, tal, te sigue poca gente, bueno, esto que pasa mucho en el mundo del arte, ¿no? No, ella estaba ya coronada y desde ahí introduce, o sea, pone a Dios encima de la mesa y no lo había hecho nadie a ese nivel de exposición, ¿no? Entonces, claramente yo creo que es una de las cosas que más ha llamado la atención de su disco. Estamos hablando de que Lux ha sido el disco con el mejor estreno de la historia de Spotify, el disco más escuchado en su semana de estreno. Entonces, claro, si la trascendencia, si Dios fuera algo que no interesara nada, o sea, digo que creo que tampoco hubiera pasado esto. Aquí entramos siempre otra vez en la crítica del marketing, ¿no? Yo también pienso, bueno, primero pienso, no lo había hecho nadie de manera tan patente y tan fuerte antes que ella, en la última década, eso no había pasado. Y por otro lado, viva el marketing, no lo sé, o sea, yo soy periodista, o sea, las cosas buenas hay que transmitirlas, ¿no? Analizar todo lo que hace desde el punto de vista de, ha hecho una estrategia que te cagas, yo pienso que hay muchas cosas que ella va haciendo, algunas las pensará más, ¿no? Desde un punto de vista más marketingiano, pero otras que simplemente está ahí, se graba, la pillan con no sé qué, y luego eso entra de lleno en la conversación mundial, ¿no? Pero que, no sé, que no necesariamente pienso que todo corresponde a una teoría de la conspiración, donde, ¿no? No sé, me parece una mirada un poco pervertida sobre el mundo, ¿no? Bueno, no sé, y desde ahí es imposible crear de una manera libre, y yo pienso que ella sí que lo hace y lo demuestra, ¿no? Ahora que hay marketing, pues viva el marketing, ya está, o sea, que lo bueno llegue, ¿no? También esa crítica de que sea tan mainstream, bueno, pues es que es muy difícil eso también, ¿no? Y si hay algo bueno que puede llegar a cuanta más gente mejor, o sea, que yo creo que también es un síntoma de que algo está muy bien hecho, ¿no? Entonces, bueno, por decir algunas características que ya os lo sabéis, pero canta en 13 idiomas, trae toda la tradición clásica musical, ¿no? Lo ha grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres, que dice que se dejó prácticamente todo el presupuesto en eso. Dice que se ha pasado 1 año y medio leyendo biografías y los escritos, ¿no? De santas de la Iglesia, de místicas. Entonces habla mucho de la mística femenina en el disco, y por estas y otras razones, o sea, de verdad, bueno, así lo considera la crítica en general, pero digo que es una apuesta
como muy valiente, ¿no? Porque podría haber salido muy mal y ya está, y ha decidido, entre otras cosas, ella lo expresa así, ha hecho un disco que necesitaba hacer. O sea, luego hablaremos, pero en esa dicotomía de hacer o dejar hacer, ella habla de que el arte es algo más en donde tú vas descubriendo algo, ¿no? Que casi te está siendo dado, ¿no? Y con intuición pues le das forma, pero no estás tan implicado, ¿no? Formas parte de la creación en un sentido más amplio. Entonces, querría empezar por ese resurgir religioso, ¿no? O la muerte de Dios. Querría empezar por la muerte de Dios porque es lo que nos ha traído hasta donde estamos, ¿no? Y que forma parte del nihilismo propio de la posmodernidad. Entonces, bueno, por si no os habéis enterado, Dios murió hace ya mucho tiempo, ¿no? En 1882, Nietzsche escribe Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. De alguna manera, la vida moderna, modernidad y después posmodernidad, ¿vale? Modernidad, ilustración, la razón como vía del conocimiento, una vía válida, ¿no? Que nos unía a todos para descubrir la realidad que estaba ahí, esto está aquí y yo me acerco y todos tenemos la capacidad, ¿no? De acercarnos a algo. Por tanto, en la modernidad todavía la realidad tenía sentido, existía, se los tenía ahí más o menos, pero una verdad, un bien, una belleza, ¿no? Luego ya vosotros sabéis mucho más, pero Duchamp, ¿no? Los ready-made, o sea, hay un momento en el que la belleza ya no es, la belleza ya no está, yo la defino, ¿no? Con lo que pienso, con lo que siento y con eso la verdad, el bien, ¿no? Todo unido. Pero eso ha sido un proceso paulatino de siglos, pero en el momento en el que yo elimino a Dios, porque Dios ya no me da sentido, ¿no? A esa vida moderna, a esos valores de la ilustración, queda el ser humano colgando de la nada, ¿no? Somos prácticamente como átomos abstractos, ¿no? En el universo y que nos damos la existencia a nosotros mismos. Que la materialidad, la realidad biológica no tiene nada que decirnos, ¿no? Por eso ahora hablamos mucho, pues, el sexo asignado al nacer, ¿no? Pues que yo estoy configurada XX, o sea, mujer, ya no me dice nada. Con lo que yo siento, con lo que yo pienso, voy definiendo lo que hay, ¿no? Y viene todo en parte de haber matado a Dios, de haberlo quitado de la ecuación, porque es que ya no hay ningún paradigma que nos una. En Dios está la verdad, en Dios está el bien, ¿no? La belleza también. Y nada, al quitarlo, estamos solos, quedamos solos, sosteniendo además el mundo sobre nuestros hombros. Yo pienso mucho en la gente que manifiesta el universo. Es agotador esto, ¿no? O sea, porque todo depende de ti. O sea, bueno, en fin, luego ahora entramos un poco en 3 titulares de lo que pienso que es la posmodernidad. Pero bueno, que es claramente una época de nihilismo, ¿no? Brutal. Nietzsche habla del nihilismo pasivo, el nihilismo activo. Pero bueno, él dice que no es una buena noticia en sí, matar a Dios. Pero bueno, que vamos con ello, ¿no? Vamos a por ello. Y entonces eso, reconoce una ausencia de fundamentos absolutos, ¿no? Y dice que tenemos que crear nuevos valores. O sea, es otra vez el hombre, el ser humano como centro, ¿no? Creando todo. No hay nada que me haya sido dado que me hable de lo que soy. De alguna manera también es negar nuestra primera condición como personas, que es que somos hijos. Venimos de otros y por tanto necesitamos ir hacia los otros, ¿no? Pero bueno, quitando a Dios también eliminas esa condición más filial, ¿no? Entonces, resurgir de la espiritualidad. Yo, esto también me gustaría escucharos, pero creo que de unos años ahora, Lux ya lo ha explotado de alguna manera, pero eso, que sí que empezábamos a ver personas en la cultura digital, vamos a decir, pero al menos sí, conversación en redes sociales, pues que se iba atreviendo a hablar de su proceso, ¿no? Oye, yo de repente, pues toda la vida renegando sin más del cristianismo, que era lo mío en España, tío, pero nunca había leído la Biblia, entonces hay gente que empieza a compartir, me he puesto a leer la Biblia, he encontrado aquí esto,
no sé, se me ocurren distintos influencers, pero también actores, o sea, esto iba pasando, ¿no? Aquí quiero hacer un inciso y dar las gracias a la tecnología. O sea, estamos todo el día también luchando contra la situación que tenemos, que es que habitamos el mundo también en Internet. Que Internet no es una cosa que usamos, que en Internet de alguna manera también somos, ¿no? O estamos. Benedicto XVI hablaba del continente digital. Entonces Internet seguramente es el continente más habitado del mundo, ¿no? Entonces, estamos ahí, echamos 4 o 6 horas en el móvil, ¿no? Y esa apertura nos ha permitido una apertura al mundo. Antes Hollywood pues tenía su filtro, no sé, ideológico, de contenidos, de temas, y por eso no ha entrado Dios durante mucho tiempo y no han entrado otros temas. Ahora vivimos en un mundo infinito, ¿no? Scroll, o sea, lo que no está en Internet no existe. Y creo que ese como conectarnos y hablar a cada uno de sus procesos, también de lo que vives, de Dios, yo creo que ha influido muchísimo en que ahora estemos viendo la trascendencia ya no como algo despreciable de gente eso, franquista, antigua, sino incluso como algo exótico, ¿no? O sea, no sé, me puedo asomar un poco a tu vida y por qué esto es importante para ti. O sea, creo que, no sé, me gusta hacer un capote, ¿no? A que Internet, la tecnología, esta hiperconexión, que no digo que nos haga en el fondo estar de verdad, ¿no? Querernos en serio, pero esta hiperconexión nos trae cosas muy buenas. Entonces, creo que se han ido abriendo esas grietas en la conversación digital y Lux ya está, ha sacado a la luz, ¿no? A la superficie, o sea, esta tendencia. No sé si aquí algunos sois católico, practicante, en el sentido de que, bueno, crees en esa relación con Dios, ¿no? Tal vez en los sacramentos, pero es que durante mucho tiempo las personas que creen en Dios, Cristo, ¿no? y que han tratado, pues eso, de vivir esa vida de la gracia, los sacramentos, o sea, yo me he sentido un bicho raro absoluto en mi vida, o sea, era muy difícil, o sea, simplemente no, bueno, yo el domingo tal, no, yo voy a misa, o sea, en mi generación yo veía que habíamos perdido incluso como los conceptos para poder interpretar aquello, o sea, durante mucho... O sea, hemos estado como luchando contra el poder de la Iglesia cuando digo, si es que solo hay que ver los datos. La Iglesia ha sido, o sea, estamos ahora mismo, ¿no? Digo, casi en los primeros cristianos, o sea, ha sido una cosa muy de nicho en las últimas décadas, pensando bautizos, comuniones, bodas, o sea, ha ido cayendo, ¿no? En 2024, si seguía la estadística como venía, iba a ser el primer año en el que menos de la mitad de la población española se considerara católica. Y de repente tengo un amigo periodista del Mundo que escribió ese reportaje, ¿no? Los últimos católicos, en 2023. Y de repente en 2025 hay un pequeñísimo repunte. Pero digo que es que verdaderamente la historia es impredecible, ¿no? Y ahora, pues ya está, no se ha cumplido lo que iba a pasar, ¿no? Sino que ahora hay un pequeño resurgir. No pienso que sea mucho, pero algo sí, ¿no? Entonces, no es la primera vez que habla Rosalía de Dios. En toda su obra ha habido, o sea, ha sido un tema recurrente, no continuamente, pero bueno, desde Yo manejo, Dios me guía, hasta Segundo chingarte, lo primero es Dios, ¿no? O sea, quiere decir que en sus letras de Motomami, o sea, hay referencias a Dios. Creo que ella siempre lo ha tenido presente. En Los Ángeles tiene una versión, no es que no la voy a poner porque no nos da tiempo, pero de un poema de San Juan de la Cruz, Aunque es de noche, que es increíble, ¿no? O sea, a Los Ángeles, uno de sus primeros discos, es muchísimo más, pues sí, más flamenco, más tradicional, ¿no? Pero Dios estaba, pero no estaba como está en Lux, que por así decirlo impregna todo el disco. Entonces, eso, que hay una clara apuesta por lo espiritual, también en el portada del disco, ¿no? Que parece una monja. Yo aquí también pienso, no miremos el disco de Rosalía como una especie de catequesis o algo así, o sea,
Rosalía no es una monja, entonces en cuanto salió el disco la iglesia intentó medio apropiarse, ¿no? ¡Ay, Dios mío, qué bien! ¿No? Rosalía hablando de Cristo, tal, sale de monja. Ay, pero luego salen bolas en la portada y tal, o sea, la gente como... Entonces dices, no, no, o sea, tranquilidad, Rosalía no es catequista, Rosalía no está adscrita a ninguna religión, según ella. También el obispo de no sé dónde diciendo que él no la tiene registrada en los bautismos, ¿no? O sea que, bueno, está hablando de Dios, pero no desde una religión, ¿no? Ahí también el disco cita a Simone Weil y yo creo que de alguna manera también refleja un poco ese carisma un poco más libre, pero profundamente espiritual. Entonces, bueno, eso, no está intentando hacer una catequesis, por supuesto, está haciendo una reflexión personal que es profundamente humana, que nos conecta a todos, ¿no? Y ahora lo veremos en distintas canciones, me gustaría que las escucháramos. Pero todo el disco, prácticamente todo, La Perla, ¿no? ¿Vale? La Perla, la canción de La Perla es la que más se ha trasladado a las discotecas, ¿no? Pero porque es un disco que habla de lo sagrado y lo profano, porque la vida tiene todo, lo vulgar y lo excelso. Entonces, pues puedes hacer una canción llamándole a tu ex prometido terrorista emocional y otras lindezas, ¿no? Perfectamente, y luego estar hablando pues, de que Cristo llora diamantes o un montón de cosas más, ¿no? Relacionadas con la trascendencia. Entonces, vale, ya voy a empezar con las canciones, ¿eh? Entre otras cosas, Lux llama la atención porque Motomami, el disco anterior, encajaba como perfectamente en los códigos postmodernos de esta época, ¿no? Música urbana, experimental, una fragmentación clara en las letras, o sea, lees de corrido algunas letras y no tiene muchas veces conexión una frase con la siguiente, ¿no? Los sonidos, o sea, todo muy atropellado, ¿no? Muy rápido. Y luego también un poco por las ideas, ¿no? Os voy a poner, solo voy a poner una de Motomami, pero para que entendamos un poco de dónde venimos. Dejar aquí, pero es ese yo me transformo, ¿no? Soy todas las cosas. Yo me transformo, drag queen, muy mía, o sea, Motomami es una mirada al yo, o sea, todo gira en torno a mí, ¿no? El ser humano como principio y fin de todo. Todo es líquido, como en esta época, ¿no? Todo es presente. Y todo lo transformo, yo me transformo, ¿no? O sea, es continuamente esta idea, bueno, y las canciones tratan distintos temas, pero es un canto a lo mundano, podríamos poner muchos matices, pero es lo propio, ella es hija de esta época, ¿no? Y todos lo somos, y encajaba perfectamente con las características de la posmodernidad, ¿no? Pero entonces a Deluxe, y pienso que lo único que queda como de este estilo es el título de la primera canción, Sexo, Violencia y Llantas. Acaba ahí, ¿no? O sea, todo lo que traía de Motomami acaba con ese primer título, porque dentro de Sexo, Violencia y Llantas ya plantea una duda existencial de primer orden, ¿no? Y ahora, entonces ahora sí que quiero que vayamos escuchando algunas Deluxe. Esta es corta, la voy a dejar. Está unido, pasa varias veces en el disco, ¿no? Entonces, viene de Motomami, viene un poco de ese estilo que acabamos de escuchar. Y la pregunta que se hace es, que es la que nos hacemos todos, pero ¿cómo uno el cielo con la tierra, ¿no? ¿Cómo uno lo que vivo aquí con esta sensación de que yo pertenezco a la eternidad de alguna manera? Al principio lo plantea un poco eso, también como dicotómico, ¿no? Primero amar el mundo, después amar a Dios, como si no fuera algo que podemos unir, ¿no? En nuestras vidas. Va reflexionando luego también en distintas canciones sobre esto, pero yo me acordaba de la frase de un santo que me da la sensación como que también responde en parte a esta cuestión, ¿no? Que dice, de lejos, allá en el horizonte, parece que el cielo se junta con la tierra.
no olvides que donde de veras la tierra y el cielo se juntan es en tu corazón de hijo de Dios. Y entre otras cosas escribe, la esperanza no me separa de las cosas de esta tierra, sino que me acerca a esas realidades de un modo nuevo cristiano. Entonces, creo que cada uno en su vida lo va viviendo, ¿no? Pero no es una cosa separada. Nuestro Dios es un Dios encarnado. En la propia vida, en la propia realidad, podemos unir estas dos cosas, ¿no? Lo efímero, lo eterno. En la Iglesia llevamos muchas décadas repitiendo que la vida eterna viene después de morirse uno, ¿no? Que esto es un valle de lágrimas, aquí hay que soportar esto como podamos, el premio es el cielo, el premio es el cielo, y nada que ver, o sea, digo, Cristo dice, el reino de Dios está en medio de vosotros, ¿no? O sea, la vida eterna, por lo menos para un cristiano, empieza antes y después de Cristo, no antes y después de la lápida, ¿no? Los que estáis casados o tenéis un proyecto de vida con alguien, ¿no? Queréis tener ahí un amor estable y cuidarlo hasta la muerte, también muchas veces repetimos el otro, esa persona es tu camino al cielo. Ok, sí, ¿no? Pero es tu cielo también. O sea, esa manera de vivir el presente para un cristiano es una cosa muy concreta y se unen las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, ella pues se pregunta, pues primero amar al mundo, luego amar a Dios. Creo que, bueno, esto yo creo que al menos en el cristianismo eso se completa, ¿no? Porque no está necesariamente separado, todo se une en tu corazón, ¿no? de hijo de Dios. Entonces, ahora antes de entrar, distintas canciones y por qué considero esto que cierra un poco esta etapa posmoderna, 3 titulares sobre la posmodernidad. Por un lado, yo diría que fundamentalmente esta época nos empuja a la desvinculación profunda. O sea, estamos divorciados de la realidad que nos rodea. La materialidad ha dejado de importar. Ahora se está recuperando desde muchos sitios, por ejemplo, desde el feminismo, que me hace muchísima ilusión, ¿no? Volver a que, sí, el cuerpo, la realidad sí importa, no son todo discursos, ¿no? que están separados, ¿no? de la vida, y bueno, por eso feminismo radical pues habla de la abolición de la prostitución, o sea, ¿no? Porque también implica ese cuerpo, o sea, volvemos a la importancia, o sea, que la realidad está ahí, ¿no? y yo la descubro, pero bueno, la posmodernidad nos empuja a lo contrario, ¿no? La realidad no tiene nada que decirme. Nos desvincula de nuestros límites, que tienen que ver mucho también, ¿no? con el cuerpo, pero nuestros límites morales también. No hay bien, no hay mal, ¿no? Dios murió, no hay nada que nos una ahí, no hay un paradigma moral compartido. Estamos en el relativismo, ¿no? Puro y duro, todo depende de las circunstancias. Y claro, esto también nos lleva a, pero claro, tenemos que vivir en sociedad. Entonces quitas a Dios y metes a los ismos, nutricionismo, feminismo, ecologismo, lo que quieras, pero tú necesitas un orden moral para vivir. O sea, ¿por qué alguien es buena o mala persona? Pues ahora siempre cuento la misma anécdota, pero porque me parece muy gráfica. Yo tengo un amigo no creyente, bueno, no bautizado, que le amo, le quiero con todo mi corazón, pero que ordena un poco su vida, por ejemplo, en torno a la nutrición. Entonces, y como él, mucha gente, entonces, claro, dice, pero Almu, con lo maja que eres, o sea, ¿cómo puedes dar galletas María con leche con colacao a tus hijos en el desayuno? O sea, es que le rompe todos los esquemas. Es de alguna manera un pecado social. El azúcar y muchas otras cosas, yo qué sé, no reciclar, Dios mío, si no haces eso, no, o sea, muy a favor del reciclaje, pero que en concreto sí. Pero necesitas rellenar esos huecos, ¿no? ¿Qué define que algo esté bien o algo esté mal? Cuando quitamos a Dios, yo pienso que ahora básicamente lo que está bien y lo que está mal se pacta, el bien se pacta. El bien está en la ley, en el BOE, lo que el BOE normalice o diga o permita
eso es lo que está bien. Pienso siempre en el ejemplo de las mascarillas en la pandemia. El BOE cambia el asunto de una hora a la siguiente, pero es que claro, si tú no llevabas la mascarilla cuando estaba prohibido no llevarla, aunque estuvieras en el campo, nadie alrededor, a kilómetros a la redonda, o sea, si tú no llevabas la mascarilla en ese momento, o sea, tú eras lo peor de esta sociedad. La razón, el sentido común, o sea, no hay nada que nos hable, es la ley la que va marcando, ¿no? Quién está haciendo bien las cosas, quién no. Y también nosotros, entre nosotros, pues en las nuevas formas de relación, ¿no? En la no monogamia, en el poliamor, pues hablan del pacto de fluidos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tener encuentros sexuales con personas que no son tu vínculo primario? ¿Por qué está bien? Porque nos hemos dado ese marco, porque así lo hemos pactado. Ponemos el límite en los fluidos y seguimos, ¿no? Bueno, yo creo que luego también estamos hechos de tal manera que, o sea, no puedes tampoco desvincularte, ¿no? De los anhelos que tienes. Entonces, bueno, luego también, pues, este tipo de relaciones, ¿no? Pero, pues traen también sus problemas. Pero nos hemos desvinculado de los límites y nos hemos desvinculado en consecuencia de los otros, ¿no? Nos hace separarnos, es que no hay nada que nos una, no hay consensos. Otro titular de esta época es la libertad como fin, la libertad como el valor máximo al que podemos aspirar. Uno empieza a crecer y lo único que quiere es ser libre, descubrir quién soy, que nada ni nadie me impida serlo, llegar lejos. O sea, todo tiene que ver con yo proyectándome. Esto hace que ya nadie se defina por lo que me viene dado, porque es como lamentable agradecer lo que tienes sin que tú no hayas tenido parte en ello, ¿no? Tiene mucho que ver con el liberalismo, la libertad negativa, popularizada, pues eso, pues Isaiah Berlin, es la ausencia de impedimentos, o sea, libertad tiene que ver con la capacidad de elegir, punto. Lo que sea, mientras yo lo considere, ¿no? Como yo voy definiendo el bien, entonces hay una explicación de la libertad, no sé, más clásica, que es capacidad para elegir el bien, pero hemos quitado esa última parte, ¿no? Entonces tenemos como una libertad sin rumbo, desatada, en la medida en la que yo quiera algo, es correcto, maravilla, te estás realizando, ¿no? como ser humano. Y una tercera sería pues, un estado de escepticismo general, que ya lo estamos hablando, ¿no? Con el tema de Dios. La posmodernidad cuestiona todos los valores de la modernidad. En la modernidad se creía en la razón, por tanto se creía en la ciencia, pero la razón moderna tuvo una crisis muy grande porque nos prometía un mundo perfecto, ¿no? El progreso sin límite, y de repente Segunda Guerra Mundial, más o menos por ahí, ¿no? Años 60, también empieza con mayo 68, pero las guerras mundiales lo que nos dejan es una sociedad devastada, destrozada, la razón nos ha llevado a matarnos entre nosotros, ¿no? A hacer los campos de concentración, la bomba atómica. Entonces empieza a haber una desconfianza hacia la razón. Cuando ya pierdes a Dios, pierdes la razón, lo único que nos queda a cada uno es nuestra emoción. Entonces pasamos como de un imperio de la razón a un imperio de la emoción. Es lo único seguro que tengo a mano. Me has quitado todo lo que me conectaba a la realidad, a un bien, a los demás, ¿no? Porque ya niego también de dónde vengo. Entonces, lo único que tengo es mi emoción. Y por eso nos movemos de esta manera, ¿no? Por eso todo es líquido, por eso todo es inestable. Pero esto, nuestro clavo ardiendo, nuestra seguridad es la emoción, ¿no? De ahí Motomami, que explora muchísimo esto. Vale. Lux. Posmodernidad, fragmentación. Reacción a esto sería volver a la unidad, ¿no? Y Lux es un disco que tiene una unidad conceptual muy clara. Lo ha compuesto para ser escuchado eso de una sentada, ¿no? Dura 1 hora, idealmente sin estímulos que interrumpan la experiencia, ¿no? Esto es prácticamente imposible, pero bueno, así lo presentó ella como una obra operística, ¿no? En el Museo Nacional de Arte de Cataluña.
ella dice, cuanto más estamos en la era de la dopamina, más quiero lo contrario. Entonces está tratando esto de que vivas una experiencia custodiando un poco, ¿no?, cómo ha sido creada y vivir esa unidad, ¿no? No estar a 80.000 cosas. Otra cosa que veo que habla de esa unidad, ¿no?, que busca es canta en 13 idiomas. Dice que cantar o al menos hablar distintas lenguas es una manera de acercarse al otro con distintos códigos, pero una manera de reflejar que todos buscamos lo mismo. O sea, lo que busca Rosalía creando esto claramente ha resonado en todo el mundo, ya lo sabemos por las estadísticas, ¿no? Pero que está tratando de hablar de universales y que cada uno, pues desde su propia lengua, ¿no?, y tradición, pues lo puedes formular de una manera. Pero hay algo que nos une, ¿no? Incluso los idiomas no es algo que nos separe, sino que nos puede llevar a lo mismo. Aquí quería poneros Reliquia, que es la segunda canción, porque pienso también que Reliquia, por si alguien no sabe lo que es, porque en la cadena SER le dijeron, bueno, Reliquia, o sea, ¿qué es esto? Casi nos hemos perdido también esta parte de la cultura, ¿no? Pero, pues eso, reliquias de santas, ¿no? Pues trozos, a veces de su cuerpo, a veces de ropa, repartidos por el mundo, ¿no? Entonces, en vez de plantearlo ella como algo también de disociación, yo pienso que es como consciencia de que somos uno, hagamos lo que hagamos, ¿no? Y que todo lo que vamos viviendo, ella ahora hablará, ¿no?, en distintos sitios, nos moldea, ¿no? O sea, no podemos separar lo que vivimos de lo que somos. Y en esta época actuamos muchas veces así, ¿no? Como si cómo me comporto en los temas amorosos no tiene nada que ver con que el domingo estoy jodidísimo en mi casa con una crisis de la existencia casi, ¿no? O sea, todo lo que voy viviendo me va conformando. Y bueno, y también habla de dejar pedacitos de nosotros, ¿no? Otra de las cosas que hace en este disco, que es, no sé si rarísimo, pero trae la tradición musical clásica, ¿no? Sí, desde la forma en la que estructura las canciones, ¿no? En muchas no hay estribillo, hay una progresión armónica del pop que se carga, el tipo de instrumentos que utiliza es otra manera de volver a agradecer lo recibido, o al menos a integrarlo en tu obra, ¿no? Lo digo porque al escuchar esta canción se me venía la idea. Pero esto, hay ella habla de que no venimos de la nada, ¿no? Hablábamos del ser humano desvinculado. Pues le pregunta en una entrevista en concreto una periodista, dices que sientes que todo se ha hecho antes. ¿Cómo cultivas la fe en tu propia creación? Y Rosalía dice, hay algo reconfortante en saber que nada viene de la nada. Hay algo que existía antes de que yo llegara, hay algo que existe mientras estoy aquí y hay algo que seguirá existiendo cuando yo me vaya. Entonces esto vuelve a definirse como herencia, ¿no? También no solo de la tradición musical, habla también eso no habla directamente de una concepción de hija, pero de que vienes de algo, ¿no? Y cuando te vayas, algo seguirá, que no somos el principio y el fin del universo, ¿no? Cada uno de nosotros. También veo que esto muy posmoderno, que es el definirnos por el hacer, ¿no? Por la productividad, estamos haciendo. Ella dice que con este disco lo que ha hecho más es dejar hacer, o sea, como ser transmisora de una belleza, ¿no?, que nos supera, participar de la creación de alguna manera. Entonces ella habla de 3 momentos de creación, que es el vómito intuitivo, ¿no? Hay algo que estoy viviendo que necesito sacarlo, la persistencia y el pulido. Tiene Substack, Rosalía, y va desarrollando este tipo de ideas. Entonces el momento intuitivo ¿no? Consiste en dejar espacio para que algo sea hecho. Ella no se pone en el centro todo el rato de su disco, ¿no? Y yo.
habla un poco más de dejar que algo sea hecho, ¿no? Y que creo que esto aquí también es reconocerse muy criatura. En una de las canciones, Porcelana, vuelve a decir, ¿no? El placer anestesia mi dolor, el dolor anestesia mi placer, como nunca sales, ¿no? O sea, dolor, placer, pero tampoco nada te llena. Lo que tengo, lo que hago, mi valor. Así es como nos hemos sentido, yo creo, no sé qué pensaréis, pero en esta época, ¿no? O sea, LinkedIn, hola, ¿qué pones en LinkedIn? O sea, esto es tu proyección en el mundo, ¿no? Dice, lo que tengo, lo que hago, mi valor, pero el dolor siempre vuelve a aparecer. Bueno, pues veo también este cambio, ¿no? En reconocerse como parte de algo, hija de algo. Recupera la tradición, lo que os decía, ¿no? Combina la repetición de frases líricas, por ejemplo, en la canción Porcelana, la coralidad litúrgica, ¿no? En Berghain, esos tempos más suspendidos. Es que hay canciones que las ponemos ahora aquí porque estamos en un salón súper recogido, ¿no? En este ámbito un poco más artístico, pero a mí me entra el darle casi al por 1,5, ¿no? O sea, porque es que es un disco muy lento, lo tienes que vivir de una manera muy concreta, no es el pop al que estamos acostumbrados, eso, y ausencia de estribillos. Y luego bebe del pensamiento de otras mujeres, de grandes mujeres. No está diciendo he inventado la pólvora, ¿no? Sino todo esto, cómo ha resonado en mí, ¿no? Cómo lo integro en mi vida, pero todo el rato. O sea, me he dedicado 1 año y medio a leer a gente, ¿no? Solo a leer, creo que ni siquiera a componer, sino leer, escribir, ¿no? Entonces, pues eso, reconocer que hay una sabiduría que nos precede. Y algunos ejemplos, ¿no? De cómo Dios es el elemento unificador de este disco. Dios es un stalker, es que todos habéis escuchado todo el disco, ¿no? Dios es un stalker, yo creo que en el fondo es una reinterpretación del bíblico Cantar de los Cantares. Habla de un Dios que te persigue, que te busca, que está fascinado contigo, pero que a la vez no puede hacer nada contigo porque necesita de tu libertad, necesita que tú le dejes, ¿no? Entrar. Bueno, es que lo podríamos poner entero, pero esto a mi baby lo voy a stalkear, ¿no? Para poderlo enamorar, o sea, es que es un Dios que necesita de tu sí, ¿no? No puede hacer intervención divina directamente, no puede cambiar tu vida directamente, ¿no? Yo creo que aquí bebe el Dios cristiano básicamente porque ha leído muchas santas, desde Santa Teresa, Hildegarda de Bingen, Santa Rosa de Lima, o sea, habla de muchas. Luego en su Avignon Blanc pienso que es también como un San Agustín contemporáneo, ¿no? A ver, para que nos hagamos una idea. Esta canción es preciosa, es la única de la que ha sacado videoclip junto con Berghain, si no me equivoco. Son dos de las que por ahora ha hecho videoclip. Me parece un horror cortar a Rosalía, pero es que si no, pues es que tampoco hemos venido aquí a un concierto, ¿no? Pero esto, pues mi corazón está inquieto hasta que te encuentra de alguna manera. Entonces esto, ella ya está, viene de Lamborghini, Yo me transformo, Motomami, ¿no? Ese poder, también a través de lo que poseo, ¿no? Esto, me configuro a través de lo que tengo, de lo que he logrado. Y esto es un poco como me deshago de todo, ¿no? A mí, ¿para qué quiero las perlas o el caviar, ¿no? Tu amor será mi capital. Vale, y ya un par de ideas más. La verdad es que no os estoy preguntando nada. Pero bueno, si no, ahora hablamos en la conversación. Vale, un par de ideas más y ya, que son esto, lo sagrado y lo profano, ¿no? Es que La Perla forma parte exactamente igual de este disco, tan profundo y tal, como el resto de canciones. La Perla es un temazo.
tiene un lenguaje muy irónico que además pienso que es muy propio de nuestra época. El otro día escuchaba a una escritora, Ana Iris Simón, que decía que, claro, cuando no puedes hacer nada respecto al mundo, tu lenguaje es la ironía, ¿no? Por lo menos me río. Ni lo comprendo, ni hay nada seguro, ni tal, pues me río, ¿no? Entonces, La Perla me parece muy irónico porque es un vals de boda, el ritmo es un vals de boda. Y en el fondo está hablando de aquel que le prometió amor verdadero y eterno, ¿no? Y no fue así, spoiler, no se casaron, ¿no? Y ella lo interpreta vestida de novia. O sea que, bueno, pues cómo juega... La Perla yo creo que la podemos poner ya casi más luego para bailar. Luego lo bailamos. Y luego esto, esta idea se la escuché a Ana Sánchez de Lanito, también periodista, pero reflexiona sobre la muerte, última canción del disco, e imagina ella su funeral, ¿no? Volvemos otra vez a los límites, es que somos finitos en parte, ¿no? Eternos también, pero la muerte es un tema en nuestras vidas y no pensamos mucho en ella, ¿no? Entonces, la última canción de Motomami, Sakura, habla también, ¿no? Flor de Sakura, habla como, no me voy a saber exactamente la frase, pero la estrella del pop no dura, o sea, piensa sobre la muerte, pero sin ninguna esperanza, sin ser algo positivo, ¿no? Bueno, pues estamos aquí, esto se acabará y ya nos comerán los gusanos después, o sea, ya está, ¿no? Nada dura, pero... Y en cambio esta última canción del disco, Magnolias, bueno, digna de escucharla entera, pero eso, que creo que la muerte también nos habla de los límites y y la realidad nos habla de los límites. Simone Weil habla mucho también de los límites, ¿no? El amor no es consuelo, es luz, que es la cita que pone ella en el disco Físico. Entonces, bueno, como el dolor, el privarse, nos lleva a... o sea, tiene una concepción de la entrega de uno mismo como algo que no te hace renunciar a lo que eres, ¿no? Perderte, sino que solo en la entrega se construye algo valioso, ¿no? El amor, como en una de las frases de Divináis, ¿no? El dolor una delicia, el vacío divino y los rayos de la luna la nutren de frialdad, y privarse es la indulgencia que practica por amor. O sea que hace también mucha reflexión en torno a esto. Y luego la última idea que quería traer aquí era también la del cuerpo. Tiene una canción dedicada a Cristo, Mio Cristo piange diamanti, maravillosa también. Y habla mucho de el cuerpo literalmente, ¿no? Cuántos puñetazos te dieron que deberían haber sido abrazos. La columna y el rosario, espérate que lo tengo por aquí. Pues nada, he copiado la traducción porque yo italiano no lo sé. Y ahora no me sale, me la he cargado. Bueno, esto habla de... Yo pienso que habla del cuerpo de Cristo, ¿no? Herido, habla de la columna vertebral como un rosario, o sea, creo que es la canción donde más habla de un Dios carne, ¿no? Un Dios cuerpo, que creo que es esta canción es la que más conectaría con vuestro programa de Bellezas de Cristo, ¿no? Y entonces, por cerrar, Lux creo que recupera la trascendencia, recupera las raíces, agota, ¿no? Una época en el sentido de todo lo que nos llegaba de la cultura estaba relacionado con esto que hemos hablado, ¿no? De desvinculación, de una libertad sin límites, de un nihilismo que era agotador. Y eso abre una nueva época, ¿no? Plantea algo que no se había planteado tanto en la cultura y menos en la cultura mainstream. Y le pregunto a mucha gente, Rosalía, ¿no crees que has pedido demasiado a la gente y a tu público con esto, con lo que de repente has salido? Y ella dice, mis artistas favoritos quizás sean los que no te dan lo que quieres, sino lo que necesitas.
y hasta ya yo veo que es una persona que vive, crea y está poniendo encima de la mesa, ¿no? Y en nuestras vidas, yo pienso que es un disco que claramente necesitábamos, ¿no? Que explora muchos temas que creo que se habían quedado perdidos. Me gustaría acabar viendo cómo ha interpretado Berghain en los Brit Awards, que ha ganado este premio. Y luego, no sé, también un poco qué os sugiere esta manera en la que ella interpreta esta canción, que es la primera que sacó del disco y que dejó a todo el mundo bastante noqueado. Berghain, el videoclip es cine, o sea, podríamos estar haciendo tesis doctorales sobre ese videoclip. Pero no sé, prefería poneros esto porque, o sea, me transmite más como muchas ideas que hemos tocado, ¿no? Pero bueno, no sé, vosotros, por favor, Pues no sé si alguien quiere hacer un poco también interpretación o qué le sugiere esta performance o parte del disco, o qué pensáis vosotros. a ver, ¿quién quiere? Espera un momento. Creo que por lo que has contado... bueno. Por lo que has contado, ella escribe sus letras, ¿no? Sí. Todas. Sí. O sea, no, lo que tú has dicho antes, no tiene ahí detrás alguien... En principio no, en este disco no. Vale. Y luego, esta evolución que ella ha dado, ¿lo ha transmitido en su vida? No lo sé. Yo imagino que sí, pero no Pero lo no lo sé. sabes. Yo imagino que es una persona que sigue saliendo a lugares, ¿no? A discotecas donde se vive esto. Pero claro, yo aquí veo la soledad absoluta, ¿no? Con ese foco de eso, discoteca, el tecno a lo bestia, el cuerpo, y a la vez esa voz que dice, esto no acaba aquí, ¿no? O sea, solo podremos salvarnos, o sea, si alguien nos salva, ¿no? Con Divine Intervention, ¿no? O sea que yo creo que ese cambio no se refleja directamente en, no sé, seguir un patrón de vida concreto. A misa no va a ir, seguro, porque bautizada no está. Bueno, no lo sé, puede ir a misa a verla, pero que, digo, ni idea. Pero no me interesa tanto, a mí al menos, de cara a los artistas, como, no sé, juzgarles más en su vida, ¿no? Ver cómo aplica eso, como la propia creación. No sé, creo que es que si no hay artistas que son criminales, vamos, meterlos en la cárcel, ¿no? Abusadores, o sea, de todo. Bueno, pues yo que sé, este dilema ético lo habréis hablado aquí muchas veces, no lo sé, pero ¿y qué hacemos? Porque han hecho arte muy interesante. Entonces, bueno, ahí no sé cómo se relaciona con su vida. No sé en concreto si preguntas algo, pues yo qué sé, si se ha casado o no se ha casado. Si ella ha hecho ese descubrimiento y realmente todo esto no es una cuestión de marketing, sino que de verdad ella lo siente y se lo cree, lo lógico es que hubiera dado un giro en su vida. Por eso te preguntaba. No, pero a ver, yo creo que... Yo no tengo ni idea, ¿eh? Sí. Pero un giro en su vida, yo me imagino el giro en su vida como en la mía, en lo más pequeño, en lo anónimo, en lo que nadie ve. Yo me imagino porque veo una nueva mirada sobre las cosas en este disco. Entonces, yo creo que habrá empezado a mirar así también su vida. No lo sé. Sí. No, yo por responder un poco de lo que he visto en las entrevistas que ha dado últimamente, aunque claro, del dicho al hecho hay un trecho, no sabemos efectivamente lo que hace en su vida privada, pero sí que es cierto que lo que comunica, hace poco vi una entrevista muy interesante que ha hecho con Mariana Enríquez, con la escritora, y hablaba, ¿no?, de que lo que realmente más le llenaba era buscar a Dios. Y ha hablado también, por ejemplo, en La Revuelta, habló del tema del celibato y demás. O sea que quizás sí que es algo que esté aplicando en su vida, o quizás también marketing, no lo podremos saber, me temo, a no ser que nos lo cuente ella. Sí, pero esto del celibato que dices es muy interesante. Ella dice que es célibe voluntaria. Oye, pero y que ha creado un poco una tendencia. Yo a veces pienso, ¿la ha creado o simplemente es la que lo ha contado? Porque yo veo a mucha gente también viviendo esto, ¿no? Como también un desasosiego de no consigo
¿no? Tener una relación de amor que, no sé, que considere que me aporta, y para eso pues prefiero estar soltera que no sola. Pero sí. Entender las conversiones como un descubrimiento. ¿Como un? Descubrimiento. Y no es un descubrimiento en sí, sino es un retorno, ¿no? O sea, es un volver a un orden, el volver a algo a lo que estamos de alguna manera llamados y de lo que pienso que todos y constantemente estamos desordenándonos. Es el volver al orden. No sé si desde ahí se puede entender un poco mejor a quien pues de repente parece asomar la patita de algo que realmente siempre fue, porque poco se habla de en estos tiempos en los que todo el mundo está hablando de identidad, ¿no? Que esta es nuestra identidad, o sea, que esta es nuestra raíz, que yo que vengo de un entorno profundamente secularizado, que se intenta secularizar constantemente, es como una cuestión de fuerzas, de tirar para un lado y tirar para otro, y la verdad se impone, aunque luego siempre tapamos, o sea, nosotros humanamente siempre tapamos, pero la verdad se impone. Entonces no es si Rosalía o si fulanito o si menganito, no me importa quién, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo cuando descubre? Pues todo el rato tapar, porque todo el rato estamos como tapando la verdad. No sé si se entiende, Entra ¿no? la luz y yo voy tapando. Pero sí, efectivamente, así es como, no, esto es incómodo, Y es incómodo, no es un consuelo. Cuando tú ves algo con claridad, de alguna manera, claro, hay no una puedes inercia, escapar de eso. hay una inercia que están todos en quienes aparentan más o menos, ¿no? Porque cómo vives tu fe para mí es un misterio, o sea, cómo vive la fe cada uno, cada persona que yo me voy encontrando ahora en esta búsqueda que tengo también, ¿no? De encontrarme con personas que viven su fe más o menos de manera o más abierta de lo que me pienso cuando se habla de espiritualidades hay muchas, que esta frase también que está como muy en boga últimamente, me parece muy importante tenerla presente, porque no venimos de la nada, ¿no? O sea, venimos de teologías a las que no les ponemos nombre, de la teología del progreso, que ya sabes que me gusta tantísimo este concepto de Mary Harrington, o de teologías seculares, o sea, que todos podemos observar, mismo también dentro de personas practicantes, les puedes ver como hay varias teologías que conviven en ellos, ¿no? Pues que están también ahí tensionando. Y en el caso de Rosalía, a mí me parece muy interesante que no se indague, que no se esté indagando un poco en la identidad, al mismo tiempo que buscamos todo el rato etiquetarnos con identidades de nombre anglosajón, que parece que no haya una identidad de EPA, que igual que te has presentado diciendo pues quiénes son tus amores, pues Rosalía también tiene unos amores que efectivamente pues son personas que vivieron la fe de manera abierta y de manera cristiana. Claro, eso. Disculpa, perdón, es que has dicho antes que la verdad se impone y quería preguntarte a qué te refieres con eso. No sé, tampoco es... Sí, pero bueno, esa es la pregunta. Ahora, toma. No, que quería preguntarte eso, que a qué te refieres con que la verdad se impone. Pues todos lo sabemos, ¿no? En nuestra cotidianidad, que cuando queremos esconder algo, pues siempre aparece. Mira, yo esta cosa de cuando pienso en la raíz, he estudiado conservación de arte contemporáneo, y cuando pensamos en las esculturas, ¿no? Cuando están en exteriores,
Koldovica Jauregui, un artista vasco que falleció recientemente, él hablaba, ¿no? Pues de que la naturaleza se impone a la piedra. Pues piensa en las esculturas clásicas que tenemos así como todos en mente de mármol. O sea, eso es una piedra, simplemente. Si tú la dejas en la naturaleza, eso le sale un líquen. Estamos constantemente, hay conservadores, restauradores, ¿no? Luchando porque la verdad de lo que es eso no aparezca, ¿no? Entonces, cuando dejamos a las cosas ser, cuando no está eso, cuando no estamos nosotros, nuestro ego ahí implícito, la verdad se impone. Y cuando somos esas personas pues débiles que intentan tapar todo el tiempo, ¿no? Al final por algún sitio sale en algún momento. No sé si me he explicado bien, pero pienso eso, en las raíces, en los árboles, cuando paseas por la ciudad y están estos árboles encorsetados, ¿no? sobre el cemento, y la raíz ya empieza a mover el cemento porque quiere aparecer, y el árbol, no sé, como que necesita, no somos sin raíz de algún sitio. O sea, quienes somos es eso, pues, de dónde venimos y luego pues la inercia que tenemos, que creo que todo ser humano busca, pues la trascendencia innegablemente, porque si no, es que nadie se queda quieto. Yo no conozco a nadie que se quede quieto. ¿Tú querías decir algo más? Lo mío solo es un pequeño comentario es decir, sobre lo que decíamos de la honestidad de la obra de Rosalía, que también hay que tener en cuenta el nivel de formación de Rosalía igual no es el mismo que podemos tener individualmente, y bueno, en ese sentido que puede ser muy honesto, pero que ya hay un momento en las entrevistas que dice que estudiaría teología si no tuviese que dedicarse a la música, ¿no? Es decir, yo he ella se escrito siente para falta. decirle que tengo un buen amigo teólogo y youtuber que cuando quiera se lo presento. Esto no lo ha leído todavía. Le tienes que invitar al curso de arqueología. Exacto. Y eso, simplemente era ese comentario. Sí, que está buscando conocer también. Pero no he entendido que... No, eso, que realmente ella, es decir, dice que quiere estudiar teología, que creo que también es un poco la... Es decir, quieres estudiar cuando sabes que estás lejos de... Es decir, en plan, quiero decir... Bueno, siempre uno nunca llega a abrazar la belleza del todo, ¿no? Pero bueno, que en ese sentirse necesita de aprender, que entiendo que también probablemente muchas cosas no se configuren en su día a día acorde a lo de... es decir, está buscando a Dios, pero obviamente no está buscando a Dios como alguien que ha tenido una formación tremenda cristiana desde pequeña. Es decir, la formación de su abuela no ha sido tan cercana, ¿no? Que eso también... A ver, es que yo creo que también como esos dos modelos de vida también pueden convivir, o sea, no me parece como justo decir, no, es que ese cambio de vida, bueno, es que es un poco lo que tú decías, o sea, yo creo que, y sobre todo, como pensando un poco como en el contexto de Rosalía, que es como tan... O sea, que no nos podemos imaginar exactamente, ¿no? Pero es un contexto como muy diferente al nuestro, ¿no? Y es que tampoco estoy del todo de acuerdo con lo que has dicho de que una persona que haya recibido formación o no. O sea, es que te quiero decir como que la conversión de cada uno, si es que ha tenido alguna conversión o como esta necesidad de hablar de Dios, también puede convivir como con vida como que no tiene nada que ver con Dios, ¿sabes? Como... te quiero decir como que hay un punto en el que es que se puede vivir, o sea, tú puedes vivir en un contexto súper alejado de Dios como con esta conversión de Dios, Sí. ¿sabes? Que el hecho de que tú no tengas como esa formación, pues incluso a lo mejor te da como más cierta libertad, porque bueno, yo pienso, ¿no? De como más como esa inocencia, ¿no? Para acercarte a Dios, yo creo. Que también yo creo que la formación es súper importante, ¿no? Porque como que entiendes a Dios de una manera como más teórica y como más fundamental, como alejada del sentimiento, que como que a la larga obviamente eso se tiene que cimentar de alguna manera, ¿no? No te puedes agarrar solo como a este sentimiento, ¿no? Pero es que yo creo que esas dos realidades pueden vivir perfectamente y que es muy injusto como decir que solo puede existir una, ¿no? Y que de repente cuando tú te das cuenta como de esa verdad no puedes existir en ese otro mundo, ¿sabes?
Relacionado con todo esto, ella dice que siempre ha tenido el deseo, o sea, siempre ha pensado sobre cómo puedo acercarme a Dios, cómo puedo acercarme a Dios. Ese sentimiento espiritual siempre ha estado ahí, solo que no lo he racionalizado, ni he intentado intelectualizarlo. Si es que eso tiene sentido, Entonces, bueno, pues por ahora es una manera, sí, inocente o también muy propia de esta época de acercarte a la idea de Dios o al Dios, porque es que no tienes nada, o sea, de dónde tirar, ¿no? Una abuela, un amor, un tal, pero pues esto, no está intentando hacer teología, aunque le interesa, porque a lo mejor ya ha pasado por ese proceso, ¿no? De, no sé, de vivirlo de esta otra manera y sí le interesa seguir leyendo, profundizando, pero que pues muy moderno como todo, pues una cosa que primero siento, ¿no? Sí, que primero... pero fíjate que hilando con todo eso que has hecho que has contado de la modernidad, la posmodernidad, hay algo que podemos recoger de este estado en el que hablabas de que ahora nos dejamos llevar por las emociones, ¿no? Pero es que fíjate que, o sea, todo el origen del cristianismo parte de una verdad que es el logos. O sea, que el creador de todo es el que ha establecido la ciencia y podemos, por lo tanto, llegar a entender este logos, ¿no? Y eso nos permite entendernos, hablar y buscar una razón común. En el momento en el que eso se saca de quicio con la ilustración y luego todo lo que viene, ahora estamos en esa, digamos que, no sé, ya no creemos que podamos llegar a un conocimiento, a ese logos, pero queda de repente, y entonces eso ha generado una especie de escepticismo hacia cualquier intento de explicación global del mundo, y eso se ha encarnado en las grandes ideologías, en todas esas narrativas. Entonces ese escepticismo ahora se ha sustituido por la necesidad de tener una experiencia. O sea, no me cuentes una historia, no me manipules y muéstrame un retazo de esa verdad. Quiero vivirlo, ¿no? Y entonces eso se expresa de forma muy intensa a través de la experiencia estética, que te permite decir esto es verdadero y tener esa experiencia muy profunda de algo pero lo experimentas mediante una presencia, que es lo que produce el arte, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece la capacidad que tenemos a través de la experiencia estética, que es la experiencia religiosa, tiene mucho que ver con la experiencia estética desde mi punto de vista. Tenemos la capacidad de conectar de nuevo con el logos, porque el logos, o sea, es la verdad, es la belleza, decías tú, pero, o sea, podemos llegar a través de todo esto que se muestra a través de emociones, que la emoción es o sea, es algo que se genera después de una experiencia que es verdadera, auténtica, ¿no? O sea, a mí hay una cosa que me gusta mucho de Rosalía, es que Ponte esto aquí, que Javier, para que te escuchen todo. esto que decías de que ella se transforma, o sea, en ese sentido que es muy auténtica, que no está, digamos, necesariamente determinada por un estilo o por algo. Ella rompe en cualquier momento y se deja llevar por intuiciones que son como retazos, pero muy verdaderos, auténticos. Por eso su marketing es muy potente, porque es muy auténtico. Ella no te cuenta lo que está viviendo. Yo es que pienso que si no, no funcionaría. Claro, es que hay gente con equipos de marketing, los mejores del mundo, intentando vender un producto que, sin más, nos suena lo mismo, o sea, ¿no? Está como prefabricado. Total. Y ella como eso es. Fluye un Entonces poco, pues llega. Funciona, sí. En fin, no sé. Pues, ¿algún comentario más, preguntas, cosas? Sí, Alberto. Es que no quiero perder la oportunidad de darte las gracias, Almo. Amigos, sabios. Y ahora va mi nota. Sígueme. Sígueme en Instagram. O sea, no te tía, sigo, me estoy poniendo tía, nerviosa. somos amigos. No, sí. Porque así estoy conectado con Rosalía ya de esa manera, ¿no? Y además vas a estar más conectada porque como esta charla se sube a YouTube,
Entonces habrá unos reels por ahí, ¿no? Para que ella lo Rosalía, vea. te quiero. Hay que aprovechar el momento. casa. Por eso te quería decir, ¿no? Que todo lo que... Bueno, pues esta oportunidad que hemos tenido de escucharte y de hacer un repaso, creo que impresionante, ¿no? No solo a Rosalía, sino al mundo del pensamiento y de la cultura del último siglo y medio, de qué somos ahora mismo y de dónde venimos. Me parece que es una oportunidad muy interesante para valorar el esfuerzo que hacen muchos artistas por llegar a la verdad y a la belleza y al bien y a querernos a través del arte, porque nos están haciendo un regalo. Bueno, luego hay que comprarlo y eso, pero nos están regalando algo maravilloso. Sí, sí. Nos están dando un momento de cielo también aquí, que como decíamos no está esto para sufrir, que no es el propósito de Dios al crearnos. Y aunque esté Aunque implícito, con el sufrimiento, aunque esté implícito, pero no es continuamente no es placer y lo dolor. que exactamente, ¿no? Y creo que es muy bonito también, o por lo menos a mí me lo parece, una forma de agradecer a los artistas y a las personas que son sinceras, porque es desnudar el alma, exponerla al orbe ya para siempre, ¿no? Lo que llevan dentro. Si somos creyentes, yo lo soy, y pienso que una manera de amar también es rezar por esa persona, ¿no? Entonces, con todo lo que hacemos podemos estar rezando, o sea, uniendo el cielo y la tierra en nuestro corazón, en nuestra alma. Ellos lo están haciendo a lo mejor de una manera diferente, inconscientemente, no tan racional, si quieres, pero vamos, me parece que está bastante bien formada después de año y medio leyéndose una cantidad de libros de santas y biografías, que ya me gustaría Digo, más haber que leído muchos lo que, cristianos de cuna, lo que ha leído seguramente. en el último año y medio que estuvo así con eso. Y que es una oportunidad a lo mejor de devolverles también ese cariño y ese amor, esa belleza, pues rezando por los artistas que nos están ayudando a acercarnos a Dios con su arte, ¿no? Entonces yo no sé si no me voy a poner a jugar a Rosalía. Rosalía, si me estás escuchando, sígueme también. Pero sí agradecérselo de esa manera porque llega. O sea, creo que Dios es un stalker y sale al encuentro de Rosalía, aunque yo no la conozca, porque él sí la conoce y quiere estar con ella y quiere estar dentro de ella y quiere ir a todas partes con ella, ¿no? Y entonces creo que con el resto igual, con el resto de los artistas que luego dicen, pues yo no he estudiado teología, pero Dios se ha metido en mi vida, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, porque él sí se mete, ¿no? Creo que es por lo menos a mí me ayuda a escuchar un disco. Alguna vez lo he dicho, que uno de los momentos en los que me convertí fue escuchando un disco de U2. Y entonces yo he rezado por U2 desde que tenía 15 años. Sí. Y no os voy a decir qué año era cuando tenía 15 años. ¿No? Pero entonces a mí me gusta mucho ver a los de U2 que tienen fe y que hablan de Dios y que Bono habla de los salmos como inspiración de sus letras. Claro, pues me parece que es, por lo menos le puedo devolver eso también, ¿no? O sea, que quería agradecerte a ti también todo lo que nos has ofrecido. Todo esto. Sí. Pero sí, es una manera yo de verdad ante los artistas y pues no sé, yo me quedo con el agradecimiento, efectivamente, por acercarme en parte a la belleza, por conectarme con la música, a la humanidad, a Dios, a lo que quieras. O sea, entiendo las críticas, hay que hacerlas también, pero me parece, no sé si estáis de acuerdo, pero esa mirada ideológica, política, sobre todo lo que tocamos, es que te deja un desasosiego en el cuerpo, ¿no? Y un bajón, o sea, es que es capaz de hacer que la belleza sea algo pegajoso, que pese, o sea, entonces, bueno, pues yo muy agradecida a Rosalía y no la contrataré de catequista para mis hijos, no lo voy a hacer y ya está, pero es que tiene un papel que me da la vida, efectivamente, en un atasco, en mi casa, da igual, o sea, el escuchar su música. Yo creo que hay que rezar por los artistas en ese sentido, agradecer lo que crean, ¿no? Porque nos conectan en parte en este caso a Dios, a la trascendencia, por lo menos así lo pienso. ¿Tienes alguna idea de la percepción que se tiene de Rosalía aquí en España y fuera de España? Lo digo porque aquí en España
yo creo que últimamente hay una tendenciosidad manifiesta de que todo lo que suene a espiritualidad, eliminarlo en medios sociales y demás. Y quería saber, porque yo creo que en otros contextos, dígase Inglaterra o Alemania o Italia, otros países, ¿qué percepción tienen de Rosalía? ¿Tienes algo al respecto? Si os escucháis la primera entrevista que dio sobre el disco en el programa Popcast del New York Times, los mejores críticos de la música y tal, uno de ellos le decía, bueno, que le parece la reina del pop del último trozo de historia que hemos vivido. O sea, quiero decir que yo creo que ha recibido las mejores críticas en lo que es fuera de España y dentro de España de todo, ¿no? Pero el otro día alguien me decía, pero se está olvidando ya mucho, ¿eh? El disco, o sea, como que ya no se habla tanto. Digo, bueno, es que digo que hay que, no sé, hay que digerirlo. O sea, que explotó, ¿no? Tuvo los mejores resultados, batió todos los récords. Pero esto, por ejemplo, tiene todos los récords también como artista hispanohablante, ¿no? Donde se ha colocado en los rankings de escucha mundial. Yo intuyo que eso algo de positivo tiene. Y ya te digo, y gente muy autorizada, ¿no? De crítica musical y tal, pues la consideran, es que no lo estaba buscando, pero no lo tengo literal. Pues, no sé, en la reina del pop, o sea, que quitando ya a Madonna casi, ¿no? Bueno, buena impresión tengo, no soy experta tampoco, pero muy valorada. Este disco ha sido muy valorado y creo que todavía lo estamos digiriendo. O sea que se estudiará, pienso, ¿eh? Años y décadas después. Y sí que pienso que hay un interés por la espiritualidad distinto y está pasando. O sea, ya no es algo despreciable la fe, es algo exótico. Es algo exótico. Y si te fijas en los medios de comunicación, lo que se va publicando en redes sociales, como el algoritmo empille, que te interesa el concepto de Dios, o sea, prepárate para lo que se viene, porque te aparece de todo, ¿no? Desde gente dando doctrina de unas formas que digo, ¿pero esto qué es cine o qué? Pues no, te están dando tal, protestantes, católicos, o sea, de todo, energías, New Age, o sea, es maravilloso lo que hay ahora mismo. Si el algoritmo eso te enseña muchas cosas, ¿no? Entonces, en los medios de comunicación va un poco más lento, pero está pasando, ¿eh? Bueno, los domingos. Es que, claro, confluyó todo en esa semana de estreno de Lux. Se estrena los domingos. Y alguna otra cosa. Hacía poco Javier Cercas había hecho el libro, ¿no? También del Loco de Dios en el fin del mundo. O sea, se juntaron varias cosas en lo que es actualidad española, que fue como... Es que nos lo llegan a contar, pero una semana antes nos lo llegan a contar, no se lo cree nadie. Sí. O sea, que de repente, vamos, Byung-Chul Han... Pero fíjate que todo eso, o sea, nosotros empezamos lo de la fundación... Vosotros habéis predicado en el desierto aquí No, que va, años, pero, o sea, ya venía de antes, pero hace 6 años, ¿no? Que sacamos después de la pandemia el primer observatorio y con mucho miedo de decir, esto nos va a interesar a 4 frikis ahí, el tema de Dios y el arte, pues vamos a ver... Y fue de repente que vimos que había muchísimo interés, pero porque quizá no sé, en los ámbitos relacionados con el arte, pues eso, está como denostado el tema de lo espiritual, de Dios y tal, cuando es la historia del arte. Vamos, es muy difícil encontrar arte que no tenga que ver con lo espiritual, bueno, pues... Claro, de repente dices, joder, aquí claramente hay una carencia, porque sacamos esto y de repente había, y de muchos entornos, o sea, porque había gente que venía de un ámbito, pues eso, más así relacionado con el New Age o con religiones orientales y muchos cristianos o mucha gente que tenía esa inquietud, ¿no? Y... Hemos vivido como de espaldas a esto, pero no podemos amputar esta necesidad que tenemos de lo espiritual, de... Sí, y de hecho hay fenómenos, un montonazo de fenómenos que tienen que ver también con esto de la experiencia. Por ejemplo,
las ECMs, experiencias cercanas a la muerte, que es un auténtico filón de gente mirando vídeos, mirando, o sea, miles y miles de experiencias cercanas a la muerte, y la gente, especialmente la gente más joven, se siente súper conectada porque necesita que alguien le diga que a lo mejor existe algo después de la muerte. Yo con esto solo quiero decir, bueno, primero, esto no tiene que ver, pero lo he pensado cuando hemos hablado mucho de si es marketing o no, cuando Almo has dicho que la gente te está diciendo que esto se está olvidando, es que para mí, por ejemplo, una de las mayores pruebas de que esto algo de auténtico tiene, Rosalía ha hecho un disco que es muy difícilmente distribuible en los canales clásicos de distribución, y para mí eso ya me dice mucho que no ha ido a buscar no pones Magnolia en una discoteca. Claro, o sea, ninguna de las que hemos puesto excepto y la perla. no es una aspiración a agotar los canales clásicos que ahora mismo son muy mercantilizables. A mí eso me da como una idea. Pero con esto que estabais diciendo justo ahora, a mí me recuerda mucho, hay una escena en La Sociedad de la Nieve que ya al final, cuando se van los dos a ver si consiguen encontrar una salida, y ya ven que ya se han alejado muchísimo y ya eso, sigo, vuelvo, pero tal. Y entonces uno de ellos dice... ves ahí a lo lejos hay dos que no tienen nieve, ahí está Chile, ¿no? Y el otro le mira, ¿no? Dice, me estás diciendo que vaya a morir contigo, y dice, te estoy diciendo que me acompañes, pero ves, ahí está Chile, y el otro en el fondo no lo ve. Y entonces ya le mira a él y le dice, lo veo, pero en realidad no lo está viendo, pero lo ve porque el otro lo ve, ¿no? Entonces yo creo que esto que hemos hablado de amputar, lo que ha contado Maider, ¿no? De todo el rato vamos tapando, necesitas estos relatos en los que dices, yo no veo lo que ha visto Rosalía, pero lo veo porque ella lo ha visto y me lo está contando, ¿no? O sea, es decir, necesito que alguien me cuente otra cosa. Y yo no estoy viendo que los picos no tienen nieve, lo veo todo muy jodido y no sé si vamos a llegar a Chile. Pero como tú lo ves, lo veo, ¿no? De repente, o sea, yo creo que tiene más como esta función. Totalmente. Y así va cambiando el mundo, la historia, y yo no sé qué nos va a deparar 2026 porque cambia todo así. Pero yo pienso que hay mucha gente haciendo un clic, ¿no? Gracias a que otro se lo narra, ¿no? Y le narra su propia experiencia, y entonces, o sea, por eso desdeñamos mucho los reels, y yo la primera, porque es que de verdad vivimos esclavizados ahí todo el día, conectándonos cada segundo, pero hay mogollón ya de gente encontrando a Dios, la espiritualidad, a través de un vídeo que vio, de uno que narraba su proceso. Un Reels que le salió un día y entonces en ese momento yo decidí, o sea, esto porque somos parte de este mundo, esto es así. Y Rosalía, estoy segura de que ha tenido, o sea, este disco ha tenido mucho impacto, seguro. Pues nada, a ver si la llevamos al observatorio del invisible. Le he dicho a Paco que la invite, a Paco, el niño de Elche. Ah, venga, claro, él le conoce más. Sí. Él la conoce, sí. De momento le he preguntado hoy si conocía a este, ¿cómo se llama? Lorente, el director. Jaime. El actor. Y entonces me ha dicho que sí que... ¿Lo ves? Pero otra vez Jaime Lorente se desnuda y dice que me he encontrado con Dios, que creo que es Cristo y que no sé qué y tal. Y al segundo 2 ya hay gente diciendo, vaya, tal, es una cosa de marketing. Ay, no lo sé, es que no se puede vivir, ¿sabes? No se puede vivir, o sea, yo aspiro a que la gente no me mire así. Pero no sé, como que creo que tenemos que tener cuidado también con el juicio, ¿sabes? Con estas cosas. Sí. Y peor para él, si es mentira, no sé cómo decirte. Claro. Pero están pasando ahí cosas. Qué bien, pues vamos a tomar una cervecita, ¿no? Sí, que ya demasiada intensidad. Necesario. Gracias. Muchas gracias. Gracias.